El rapto de la iglesia. O sea, y esto es lo caso porque la noticia es que ha habido, o mejor dicho, se ha lanzado una nueva profecía o una nueva predicción acerca de cuándo va a ser el rapto de la iglesia, ¿no? Y la fecha elegida por estas personas, o por esta persona tal vez, depende cómo lo veamos, es para el 17 y 18 de septiembre de este mes, perdón, de este año. No estamos en septiembre, estamos 12 de septiembre ahorita, estamos haciendo la grabación de este video en 12 de septiembre, y esa es la predicción. Ahora, me parece desde ya, ¿no?, muy gracioso que de repente, a diferencia de otras predicciones que se han lanzado anteriormente, que han tenido una fecha en concreto, como que no se termina de decidir, ¿no? O bien es el 17 o bien es el 18. Pero aguanta. No confundas a la gente. Primero tenemos que explicar, para quien no sabe, a qué nos referimos con esto del rapto de la iglesia. Que sí, hay gente que ha empezado a decir que ya el rapto va a ser el 17 o el 18, están en ese acuerdo, están poniéndose de acuerdo, pero bíblicamente hay un acontecimiento que un versículo clave, por ejemplo, podría ser Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16, donde se revela, y no solo ahí, sino en otros también, que Jesús va a volver y va a llamar a su pueblo. Dice, por ejemplo, en este versículo que te he citado, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. Voy a compartirte la pantalla para que veas el verso más chévere. Aquí está. Dale. Y dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. A este acontecimiento, junto a otros versos también que lo sustentan, se le llama el rapto de la iglesia, que básicamente es que cuando Jesús vuelva, llamará a su iglesia, a su pueblo, a los que verdaderamente creyeron en él. Primero los muertos, los que estaban muertos, resucitarán, y los que están vivos se irán con él. Entonces, se ha ilustrado eso como que vamos a salir volando en el aire, como que vamos a desaparecer de acá, vamos a cambiar de cuerpo. O sea, hay muchas especulaciones respecto a cómo va a ocurrir. Eso es el rapto. Y ese acontecimiento, que nadie sabe cuándo será, porque Jesús dijo que el Padre no ha revelado el día ni la hora, ese acontecimiento, bueno, resulta que a algunos sí le ha revelado Dios el día y la hora. Y dicen algunos que será el 17 y el 18 o el 18 de septiembre. O tal vez en 2 fechas, ¿no? Porque somos mucha gente. A ver, cuéntame esa locura, Axel, a ver. Sí, a ver, mira, tengo acá esta imagen, ¿no?, que un poco grafica lo que es el rapto, ¿no? La gente que será levantada, llevada al cielo, en un rapto. Bueno, la doctrina del rapto como tal habla de un rapto secreto. Un rapto secreto que se da, en este caso, en 2 fases. La primera es cuando Jesús viene en las nubes, y luego la iglesia es levantada, ¿no? Porque recordemos también que esa es una postura. Hay otras posturas también que hablan acerca de ese tema. Pero bueno, básicamente las personas que han hecho esta profecía son las que asumen que así va a ser, ¿no? Justamente como lo que estamos viendo ahorita acá en la imagen como tal. Ahora, entonces, es un grupo de personas que han sido, aparentemente, un pastor ha sido el que ha iniciado todo esto. Ahora, a mí me parece curioso porque he tenido oportunidad de ver en parte de los estudios que esta persona ha hecho, y por ejemplo acá tengo un video que habla un poquito de eso, ¿no? No sé si lo voy a poder poner porque a ver, espérate. Esto quedó del anterior, pero a ver, voy a buscarlo ahorita en este caso en YouTube. Ya dame un segundo. Búscalo. Mientras tanto, yo te voy a leer otro versículo. Voy a compartir pantalla para esto, donde quiero mostrarte otro verso que habla acerca del rapto, ¿no? Por ejemplo, permíteme, estoy compartiendo pantalla, Axel. Aquí hay un verso que también menciona, ¿no? En 1 Corintios 15:51 dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante,
en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, un cuerpo nuevo, ¿no? Que no perece, y nosotros seremos transformados. A este acontecimiento se le llama el rapto, ¿no? Se le llama a esa transformación del cuerpo como resucitado, ¿no? Pero a encontrarse con Jesús. Ahora, hay posturas distintas respecto a este acontecimiento, pero lo que sabemos, lo único que sabemos, que sí o sí es bíblico, es que lo único que sabemos es que no sabemos cuándo va a ser. Y que venga un pastor y diga, yo tengo la fecha, está medio raro, ¿ya? Pero vamos a escuchar a este pastor o lo que tú mencionas, Alcet, porque alguna idea deben tener, ¿no? El asunto del pensamiento crítico trata de esto. Tú escucha al otro, no solamente no sé, para burlarte, escúchalo para tratar de entender por qué piensa como piensa, por qué cree lo que cree, por qué él dice eso, ¿no? Y cuando tú lo entiendes es que puedes nuevamente ahora analizarlo, puedes refutar, no contra la persona, sino contra el argumento. Así que, a ver, vamos a escuchar. Sí, ese es el pastor. Amada Iglesia de Cristo en todo el mundo, Justamente un saludo. Soy el pastor Marco Antonio García, de la ciudad de Cuautla, Morelos, México. Este mensaje que te voy a dar es solo para la Iglesia de Dios vivo, la cual ha sido redimida, la sangre de Jesús, la cual ha aceptado en su corazón el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Quiero decirte que es voluntad del Señor que yo te anuncie esto, porque así me lo pidió Él. El día 10 de septiembre, en la madrugada, estando yo aquí en tu casa, en la madrugada tuve un sueño, a donde yo estaba en una sala, en algún domicilio, y una de mis hijas me preguntaba, papá, ¿vas a seguir con la carrera? Y yo le dije, sí, hija, ya falta poco. Entonces, vi en la pared un lienzo blanco, y signos y números en ese lienzo. Había un 7 encerrado en un signo de división, y arriba otro 7 también encerrado en un signo de división. Oí una voz que me dijo, haz la cuenta. Y dije yo, Señor, 7 entre 7 toca 1. Solamente cabe una sola vez. Y me dijo, dentro de un año yo vengo por mi iglesia. Avísales a todos para que se preparen. Iglesia de Cristo, el Señor viene pronto. Estamos en el año 2023 y Él me dijo, el año que viene vengo por mi iglesia. El año que viene es el año 2024. Iglesia de Cristo, prepárate. Lava tus vestiduras en la sangre del Cordero. Conságrate hacia Él. Ríndete hacia Él. Porque de otra manera no podrás marcharte en el arrebatamiento hacia el cielo para reunirnos con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo te invito, Iglesia de Cristo, si realmente quieres irte, que te prepares. Este mensaje me lo dio Él. No es porque yo quiera ponerte temor o algo por el estilo. En realidad me dijo esto. Bueno, ahí vamos a cortarlo ahí, ¿ya? No es que me causa gracia. No es que te quiera poner temor, pero si no me crees a lo que te digo, te vas a quedar, ¿no? Hay muchas cosas que yo he apuntado de este video y también de otro un poco más largo, bueno, bastante más largo. Estuve chequeando un video que dura un poco más de media hora y anoté algunas cuestiones ahí bastante interesantes, pero por ejemplo, ¿no? Tú, de lo que has escuchado hasta aquí, Andrés, o sea, ¿qué te deja realmente el mensaje? O sea, mira, nuevamente, esto es un tema muy subjetivo. Así como digo cuando hablo a alguien acerca de Jesús, esta persona puede intelectualmente saber acerca de Jesús, pero no va a conocerlo hasta que tenga una experiencia personal. Una vez que tenga la experiencia personal, puede venir cualquiera a querer refutar lo que sea, pero no va a lograrlo porque él ya tuvo una experiencia personal. Entonces no la puede refutar, no queda otra. Es así. Entonces, ¿qué le podemos decir a un pastor como él? Lo único que podemos hacer es mostrarle la Biblia y decirle, pero en la Biblia dice esto. Entonces tu experiencia personal tal vez podría ser dudosa, ¿no? Porque es como que yo te dijera, no sé, se me apareció un duende y me dijo que ahora no adore a Dios, sino adore a un muñequito. Ok, aunque tenga esa experiencia personal, yo puedo dudar, porque la Biblia no dice que pueda adorar muñequitos. Entonces, algo así. Al pastor yo le podría mostrar este versículo que la mayoría conoce, o que por ahí ha escuchado alguna vez, que estoy compartiendo en pantalla, Axel, por favor ponlo, donde se menciona, ¿no, Mateo? El versículo 36, el día y la hora, nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús.
más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, él está diciendo que no sabemos, o sea, solo Dios sabe el día y la hora, ¿no? Estamos hablando de este versículo en Mateo 24:36. Jesús dice que nadie lo sabe. Obviamente, Él sabe todo, pero Él decide no saber o decide omitir información. Es como cuando hay otro versículo de la Biblia que dice, no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. ¿Será que Dios no se acuerda de tus pecados y transgresiones? No, sí se acuerda, solo que no te los va a decir, no te los va a sacar en cara. Su declaración no anula su omnisciencia. Igualmente, cuando Jesús dice, nadie sabe el día y la hora, ¿quién más sabe? El Espíritu Santo sabe, Jesús sabe. Ellos son Dios, ¿no? Pero está diciendo, solo el Padre sabe esto, ¿no? Están omitiendo esta información para una persona específica. Entonces, este verso nos enseña acerca de esta realidad espiritual. Que alguien tenga una experiencia personal que contradiga una verdad espiritual tan contundente es dudoso. Eso es lo que yo diría, dudoso. Pero bueno. Sí, es dudoso por decirlo menos, ¿no? Claro. En ese caso, por ejemplo, yo tengo algunas acotaciones también que dar acerca de esto, porque de hecho, ¿no? Andrés ahorita nos ha citado un verso que en el estudio que yo pude ver, que es el más amplio, ¿no? El que es el que dura más de media hora, él justamente aborda este texto y lo refuta. Y de hecho su argumento es que el texto no dice que nadie va, o sea, el texto dice que nadie sabe, pero el texto no dice que nadie sabrá. O sea, eso quiere decir de que la prohibición de no saber, o mejor dicho, que la falta de conocimiento era simplemente para el tiempo de Jesús. Entonces que en el futuro la gente sí iba a tener la capacidad de saber, ¿no? Entonces yo también podría en realidad devolver su propia lógica, ¿no? Sí, es cierto, el texto no dice que nadie sabrá, mejor dicho, que nadie no sabrá, pero tampoco dice que nadie sabrá, ¿no? Y en todo caso tiene que ver más con un tema de, o sea, ¿quién es el que tiene el conocimiento realmente de este tipo de cosas? Porque no ha sido dada, en este caso, una promesa para alguien que o sea, como que va a tener revelación, ¿no? Ahora, lo que también se puede observar, por ejemplo, en esta persona, es que él tiene prácticamente como que una actitud de infalibilidad de lo que está diciendo. Como que si todo lo que él está diciendo es correcto, entonces básicamente tienes que confiar en esa enseñanza solamente porque él te lo dice, ¿no? Y no porque realmente hay un sustento. Ahora, otra cosa más, ¿no? O sea, él habla de que cita un verso también en el que se menciona esa conversación que tienen Dios con Abraham y le dice, no voy a ocultar lo que haré a mi siervo. Pero no le dice exactamente, mejor dicho, y le dice, ¿no? Que luego en cierto tiempo voy a establecer el juicio, ¿no? Contra Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no porque se lo haya dicho a una persona en determinado momento, implica que nos va a decir a todos exactamente cuándo va a pasar, o que se lo tiene que decir a otra persona, ¿no? Porque no es que haya una regla en la que diga, ya, sí, automáticamente les voy a decir, porque de hecho a otros profetas sí les dijo lo que iba a hacer, pero nunca les dijo cuándo. Por ejemplo, como Abraham también le dice, ¿no? Que le iba a dar la tierra, pero nunca le dijo exactamente cuándo iba a ser, y de hecho eso sucedió mucho tiempo después, ¿no? Entonces, o sea, son maneras, de hecho por eso yo particularmente creo que hay un espíritu de error muy fuerte detrás de esta nueva predicción acerca de cuándo va a ser el rapto, ¿no? Claro, ha pasado también en anteriores ocasiones, años anteriores, donde se decía que Jesús iba a volver o que sería el fin del mundo. Hace poco, en 2012, pensaban que sería el fin del mundo, la alineación de los planetas, todo lo que tú quieras. El problema surge cuando los adeptos se sobrepasan en esto y dejan de estudiar, dejan de ir a la universidad o dejan sus trabajos, venden sus propiedades, piensan que como es el fin ya fue todo, vamos a gastar, vamos a disfrutar, vamos a vivir. Y no se trata de eso tampoco, ¿no? O sea, hay que ser un poco más prudentes en esto, ¿no? Déjame mostrarte un verso que avala un poco lo que te estoy mencionando para que no pienses que yo te invento cosas, ¿no? Aquí está.
Dice en este libro de Lucas, déjame asegurarme, dice en el versículo 34, Lucas 21 es, 21:34. A ver. Dice, tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas en esta vida que esa vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento, dice Jesús. Y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso estén siempre alerta, oren en todo momento, para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. Jesús nos insta en este verso, y no solamente aquí, sino más arriba en varios otros, cómo será su regreso y cómo debemos estar preparados, ¿no? Cuando suceda esto, estén atentos porque Dios los salvará pronto, ¿no? Siempre está en esta idea de atentos, atentos, atentos. No te dice cuándo, pero estate atento. Eso es lo que está diciendo. Entonces, también se trata de comprender un poco en ese sentido lo que Jesús quiere transmitir a su iglesia. Él quiere transmitir un sentido de urgencia constante, no para que estés asustado, sino para que tengas esperanza, pero a la vez para que tengas disposición de servir a otros y no de perder el tiempo, de caer en cosas banales. Esas cosas puedes tú pensar que van a suceder, es cierto, lo tenemos que pensar porque van a suceder. No sabemos cuándo, pero si viene alguien y te dice, como ese pastor, va a ser tal fecha, lo máximo que te sugiero hacer es que sigas tu vida normal, pero reconcíliate con Dios, al menos arrepiéntete, usa esa situación para arrepentirte, para volver a su camino, para no dejarte de tonteras. Y de ahí todo bien. Si pasa o no pasa, ya fue. Pero igual va a suceder. Así que no te confundas, ¿ah? Sí, de hecho, como mencionaba Andrés, justamente mencionó la fecha 2012, que acá tenemos a Harold Camping, ¿no? Que fue precisamente aquel que pronosticó que el fin del mundo iba a ser en esa fecha, ¿no? Lamentablemente Harold Camping ya falleció tiempo después de esa predicción fallida. No pudo ver su predicción hecha realidad. No, porque obviamente no se cumplió. Luego tenemos aquí un hombre del cual acabamos de subir un video ayer nada más, ¿no? Para los que ya lo conocen por ahí por la imagen, es Charles Taze Russell, el presidente en su momento y fundador de los Testigos de Jehová, o uno de los fundadores, como por ahí también he leído, dice que no era el único, pero ciertamente como que el más importante, el más reconocido al menos por todos. Y la organización misma de los Testigos de Jehová se caracterizó en el siglo XX por pronosticar a cada rato, ni siquiera en una, dos, o sea, ¿no? Que a cada rato el fin del mundo, ¿no? La llegada del Armagedón, por ahí que las primeras fueron en los primeros años nomás del siglo XX, luego la pasaron para el 1925, y una de sus últimas predicciones fue para la de 1975, lo cual también mencionan en el video, y que de hecho es una de las más conocidas porque armaron todo un edificio, dijeron que Jesús iba a bajar, y que entonces por eso armaron un gran edificio con una oficina principal para Jesús y luego 12 oficinas periféricas para los 12 apóstoles, porque iban a reinar juntamente con él desde el edificio que ellos estaban poniendo ahí, ¿no? En esa ciudad de Estados Unidos. Entonces, o sea, eso nos muestra que en realidad no podemos ser tan osados de pretender que vamos a saber algo que la Biblia dice que no podemos saber. La Biblia dice que de repente pueden haber o no pueden. Hay señales que nos indican que estamos en los últimos tiempos ya, y de hecho yo también soy uno de los que cree que estamos en los últimos tiempos, pero no implica que podemos ponerle una fecha y mucho menos una hora, como incluso algunos a veces, alguna vez te escuché, no, que sí, que para tal día a las 6 de la tarde, ¿no? Y por ahí los más sarcásticos le preguntaban, ya, ¿a las 6 de la tarde de Europa o a las 6 de la tarde de América, ¿no? Porque obviamente tampoco es que puedes hacer una predicción de ese tipo, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que entender, que no es la primera vez, y de hecho no va a ser la última vez que lamentablemente tengamos este tipo de predicciones acerca de cuándo va a ser, ya sea el rapto, el fin del mundo, el Armagedón. Y de hecho, otra de las cosas que también es importante que podamos tener en cuenta es la siguiente, porque una de las cosas que de alguna manera con las que han intentado darle peso a este tema es de que no solamente el mismo pastor que habla, ¿no? Que tuvo un sueño, sino que a raíz de eso un montón de personas han estado subiendo videos afirmando que ya sea por su estudio bíblico y también por confirmación por sueños, que Dios les ha dicho cuándo
era que iba a ser, en este caso, el rapto, ¿no? Qué loco, Entonces, eso sería una especie de histeria colectiva prácticamente, un caso de estudio, porque en verdad sí ocurre que uno puede sugestionarse y adherir a ciertas cosas, pero ya si la gente empieza en masa a pensar lo mismo, o sea, te da que pensar, ¿no? Ahora, igual, imagínate que si fuera, estamos preparados, ¿no? O sea, ¿está preparado para que venga Jesús ahora mismo? La pregunta es esta. Si viniera mañana, si viniera ahorita, si viniera el 18 o el 17, ¿estás preparado? Porque él, como dice la frase, Dios nos coja confesados, ¿no? En verdad, tenemos que estar listos. Eso sí es un hecho, más allá de que alguien venga a decirte que sí o no la fecha. Dios me ha confirmado a través de sueños un poco más, y dicen, Miami me lo confirmó, que va a venir el Señor Jesús entre el 17 y el 18. Es más, y no solamente dicen eso, sino que dicen que, o sea, el rapto va a ser en 17 y 18 de septiembre, pero que ya la segunda venida, la definitiva, en la que ya Jesús, porque dice que acto seguido de que la iglesia se va, empiezan los 7 años de la gran tribulación, juntamente con el reinado del anticristo, ¿no? Que va a ser, y que luego al final de esos 7 años, o perdón, de esos 4 años, perdón, 3 años y medio, dice que ahorita estamos en periodo de paz, y que al final de esos 3 años y medio, en 2028, el 14 de mayo, va a ser la segunda venida de Jesús. O sea, no solamente han pronosticado el rapto, sino que han pronosticado también cuándo va a ser la segunda venida. Ahora, esto es interesante, ¿no? Y esto es lo que no quería que se me pase. Porque más allá del tema de los sueños, la Biblia es clara y lo dice, ¿no? En su palabra, la palabra dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos. Obviamente, ¿no? Y sabiendo pues que no, continúa el verso, que ninguna profecía es de interpretación personal. Entonces, primero que nada, ¿no? Es curioso, o hace bastante ruido, que esta revelación solamente haya sido dada como que a cierto grupo de personas y que a lo largo de la historia nunca se haya sabido nada de esto. Eso es uno. 2, que en este caso, si los sueños no van alineados a la revelación de las escrituras, hacemos bien entonces en descartar ese sueño, porque la palabra profética más segura son las escrituras. Entonces Dios nunca te va a dar un sueño profético que vaya a contradecir la palabra. Ahora, yo sí creo definitivamente que Dios habla en sueños. Yo creo que muy probablemente algunos van a poder poner en los comentarios alguna vez que Dios le haya hablado en sueños. Yo también quizás en algún momento también compartiré en algunas ocasiones que Dios me ha hablado a través de esa forma, pero obviamente, ¿cómo saber si es que Dios realmente te está hablando? Porque obviamente Dios nunca te va a decir algo que contradiga la palabra. Pero vamos a cuestionar un poco eso, a ver, para que algunos que cuadriculaditos se choren. Tú también puedes decir, ya, la Biblia es inspirada por Dios por completo hasta este punto, ya se cerró el canon. Ya, pero esa cerrada del canon la hicimos nosotros, ¿ah? O sea, igual humanamente, ¿no? Si viene una palabra profética y te dice, ya, el fin del mundo va a ser, no sé, va a ser en estos años, imagínate. Ya no te dice la fecha exacta, pero te dice, ya va a ser en estos 2-3 años. No te dice el día, la hora, la fecha exacta, pero te dice más o menos un cálculo. ¿Por qué? Porque Dios me lo reveló. Ok, a otro también le revela, a otro. Uno puede decir, ¿ahí sí está acorde la palabra? Podría ser, porque la palabra no dice el día, no nadie sabe el día de la hora, pero más o menos un cálculo. Además, la Biblia dice también que los hijos de Dios sabremos discernir el fin de los tiempos. Y tenemos que estar preparados, tenemos que aprender y discernir el fin de los tiempos. Entonces, ahí está lo delicado. Uno puede decir, ya está cerrada la profecía sobre estos temas, ¿no? Pero ¿según quién? Según la Biblia misma, según el consenso que nosotros mismos hemos puesto de que hasta aquí las profecías no son nuevas, según muchos detalles, ¿no? Que también son cuestionables para otras personas. Entonces, O sea, eso digo, lo que hay que rescatar es la actitud que tenemos que tener como cristianos respecto a ese tipo de cosas. de hecho, el final de Apocalipsis dice que nadie puede agregar ni quitar, ¿no? Acerca de la profecía de este libro. Obviamente no se refiere a la profecía de toda la vida, sino del libro de Apocalipsis como tal. Exacto. Pero más o menos te va dando un indicio. Por otro lado, también yo sí sostengo que el canon, o sea, si tú me preguntas si el canon está cerrado, yo te voy a responder sí y no. Claro. En el sentido de que yo no creo que Dios vaya a mandar una nueva revelación para este tiempo que podamos agregar en el canon.
porque en este caso la Biblia ya, como lo dice también en Timoteo, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir la injusticia, a fin de que todo varón sea completamente preparado para toda buena obra, ¿no? Parafraseando ese verso de la Biblia. Entonces, si dice que es completamente preparado para toda obra, entonces es completo, o sea, no necesitamos realmente nada más. De hecho, también Juan va a decir en su evangelio que muchas otras cosas hizo Jesús a lo largo de su ministerio, pero que esas se han escrito para que creyendo en él puedan tener, en este caso, vida eterna, ¿no? También más o menos parafraseando el verso. Claro, pero yo te estoy diciendo, como poniéndome en contra un poco, para molestar este juicio. El Espíritu Santo, si tú eres cristiano, crees que el Espíritu Santo actúa activamente en este momento de nuestra vida. Yo como cristiano creo que el Espíritu Santo actúa en este momento, que me puede hablar cosas frescas, cosas nuevas. Yo mismo limito cuando escucho la voz del Espíritu Santo hablar, y yo creo que lo que me habla, o sea, identifico que es Él quien me habla cuando aquellas cosas que me indica están alineadas a la palabra, ¿no? Es la única manera, porque yo si escucho otra voz que me habla, yo creo que es el Espíritu Santo, pero la voz me dice una cosa contraria a la palabra de Dios, yo puedo decir, bueno, no es Dios porque se está contradiciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo me quiere decir algo nuevo? Y ahí es donde entra el truco, pues. Alguien como tú, como yo, podemos decirlo, no, pero lo que pasa es que la Biblia ya dice las cosas. Y alguien, pero, o sea, algo, va a decir, algo, no, pero me está revelando algo nuevo. Entonces uno dice, qué loco. Pero algo nuevo, ¿en qué sentido? En el sentido de que él está argumentando que la Biblia dice algo, que dice, nadie sabe el día y la hora. Pero es cierto que eso fue hace 2000 años. O sea que ahora es otro momento. Que a Dios no le limitaría nada, es decir, empezar a poner en el corazón de cada uno cosas nuevas. Así como tú ves testimonios muchísimos de musulmanes que en sueños conocieron a Jesús. Y tú dices, ¿de dónde está eso? ¿De dónde en la Biblia está eso? De que Jesús mismo se presenta en un sueño y te convierte, ¿no? O sea, te habla de él mismo. Hay un testimonio que escuché de un pastor, yo así, de primera mano, en la sierra. El pastor era chamán. A él no le habían hablado de Jesús. Pero él, cuando tuvo un accidente, soñó que alguien venía y le daba agua, le daba de beber. Y era un hombre divino. Y él entendió que era Dios. Él lo entendió. Pero él no conocía a Jesús. No sabía de la persona de Jesús. Nadie le había predicado el evangelio. Entonces, digamos, son sueños que ahora este hombre que te cuento que era chamán, ahora es pastor de una iglesia, no es un cualquiera. Son sueños que no están ahí en la Biblia como algo limitado, pero son, podemos decirlo de alguna manera, conocimiento nuevo. Operaciones nuevas de Dios sobre las personas. Entonces, por eso que digo... Claro, pero lo que pasa es que en todo caso, eso vendría a ser como una dirección personal, claro, más no como algo que se vaya a tomar para toda la iglesia. Yo sí creo, obviamente, que Dios te puede hablar cosas personales, pero no algo que vayas a tomar, porque si no, en todo caso, cada persona que sueña algo podría decir, oye, esto es, vamos a ponerlo por escrito y vamos a agregarlo al canon. Ahora, en este caso, el canon bíblico tiene un criterio para establecer lo que era, o lo que es, o lo que no es palabra de Dios. En este caso, por eso yo dije, ¿no? Si tú me preguntas a mí si el canon está cerrado, mi respuesta va a ser sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué sí está cerrado? Porque no creo que se le pueda agregar más. O sea, no creo que pueda venir una persona y decir, ya, Dios me ha dicho esto, y vamos a ponerlo por escrito y vamos a agregarlo como un libro más a la revelación que nos está faltando, ¿no? No creo que se pueda hacer eso, porque los criterios de canonicidad han sido establecidos y obviamente de eso va a depender nuestra fe, porque si no, en todo caso también, si no tuviéramos un criterio claro de canonicidad, entonces deberíamos escoger o agregar a la Biblia actual muchos de los libros apócrifos que en su momento circularon y que dicen cosas completamente descabelladas, ¿no? Ahora, ¿por qué dije en todo caso que el canon no está cerrado? La única manera en la que podríamos agregar, en este caso, a mi criterio, libros a la Biblia, sería que si encontrásemos un libro que cumpla todos los requisitos de canonicidad, que para ponerlos, para darlos en conocimiento, quizás muchos de ustedes ya los conocen, pero para los que no los conocen lo comento, ¿no? Tenían que ser libros que hayan sido escritos en la época apostólica. O sea, durante el tiempo en que los apóstoles todavía estaban vivos.
tienen que ser libros que hayan sido utilizados por la cristiandad en general. Y luego tienen que ser libros también que no contradigan las escrituras ya aceptadas, ¿no? Las que ya están circulando en el momento. Y finalmente tiene que ser un libro que tiene como que esa particularidad de generar mejor dicho, esa transformación en el alma de quien lo lee, ¿no? De hecho, tengo una lista que sustenta cada criterio de canonicidad con un pasaje de la misma escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de unas cartas de Pablo, se habla, por ejemplo, para los que no lo saben, que en realidad las cartas que Pablo envió a la iglesia de Corinto, a los corintios, en realidad son 4 y no 2, porque en cada carta Pablo habla que ya les había enviado previamente una carta. Entonces, supongamos que esa carta se encontraría, podría ser que esa carta sea agregada, en este caso, al canon, porque cumpliría... La pelea que va a haber por eso, la pelea que va a haber por eso. Porque cumpliría con los requisitos. Ahora, el único requisito con el cual no cumpliría es que sea una carta de uso general, porque no sabemos que esa carta haya circulado. La única constancia, hasta donde yo tengo entendido, la única constancia que tenemos de que esa carta fue escrita y fue enviada a la iglesia de Corinto es el mismo testimonio del apóstol Pablo. No tenemos que esa carta haya circulado de manera general durante los primeros siglos del cristianismo, como sí sucedió con los demás libros. Entonces, esa es la razón por la cual digo, maña, si encontráramos un libro que sí cumpliera con todos los requisitos del canon, de los libros canónicos, entonces por fuerza mayor tendríamos que agregarlo. Pero lo cierto es de que si no lo hemos encontrado hasta este momento es porque en realidad no existe, pues. Y no va a haber forma de que podamos agregar ya en el futuro un libro que realmente cumpla los requisitos, nuevamente lo digo, para poder ser agregado dentro del canon, ¿no? Entonces, por eso, cualquier cosa que nosotros podamos tener, ya sea un sueño, ya sea una convicción en el corazón, ya sea de repente una palabra profética, palabra de sabiduría, yo creo completamente en que los dones están vigentes el día de hoy y que muchos de ellos son necesarios para la edificación de la iglesia, pero al mismo tiempo todos esos dones proféticos, sueños, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, lenguas, interpretación de lenguas, todo eso tiene que ser sí o sí filtrado por la palabra de Dios, que como la misma Biblia lo declara, es la palabra profética más segura. Es lo caso lo que mencionas, y sí, o sea, hasta el momento nos regimos por eso, y me parece que es saludable, me parece que es lógico, que es seguro, porque si no va a venir cualquier hijo de vecino a decir, mira, ahora Dios me habló, el alfa y omega, y te fregaste, te cambió toda la doctrina, ¿no? Y cada uno va a tener una propia revelación. Es más, de eso nos acusan los católicos a los cristianos evangélicos, de que cada uno tiene su propia revelación y no tienen un norte como una tradición o como la iglesia misma, ¿no? Entonces, ahí sobre ese tema es que circula esta nueva revelación de este pastor. Pero, ¿qué más pasó? ¿Qué concluye este asunto? Porque yo creo que, bueno, tocará esperar la fecha nomás. Sí, o sea, de hecho, yo ya estoy buscando un búnker ahí, ¿no? Para... Ya, tú confías en que te vas a ir, tú te quedas. No, yo me quedo porque por obras no la hago, porque de hecho una de las cosas que dice el tipo en el video que vimos, ¿no? En el video corto que vimos, es de que uno tiene que esforzarse para poder irse, ¿entiendes? O sea, él es de los que en todo caso piensa que la salvación es por obras, ¿no? Y de hecho ahí tú ya más o menos vas viendo el engaño, ¿no? Porque la salvación no es por obras, no es que uno tiene que portarse bien para poder ser aceptado delante de Dios y todo lo que eso implica, sino que obviamente la salvación es por fe. Obviamente tampoco estoy diciendo que implica que ya crees en Jesús y ya vamos a vivir la vida loca porque salvo siempre salvo, ¿no? Tampoco creo eso, simplemente creo que la salvación se recibe por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, 8, 9, pero al mismo tiempo la Biblia dice claramente que aquel que dice tener fe pero no tiene obras, su fe es muerta, ¿no? La fe salvífica, una fe verdadera, es aquella que va a producir obras, no porque necesite las obras para ser salvo, sino porque como ha habido un cambio de naturaleza dentro de la persona, entonces esa persona ya no puede seguir viviendo como vivía siempre, porque ahora el Espíritu Santo está dentro de él, que le va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio, y que obviamente va a hacer que esa persona desee lo que ahora Jesús desea y ya no simplemente sus propios deseos egoístas, ¿no? Hay un cambio de naturaleza que va a hacer que la persona comience a manifestar un cambio de vida. Ok,
Qué loco. Bueno, vamos a esperar la fecha, vamos a mantenernos expectantes igual, pero sobre todo preparados, ¿no? Porque, como digo, esa es la intención. En el corazón debe estar la intención de estar siempre listos, como esas muchachas que esperaban a su novio con sus lámparas llenas de aceite, ¿no? Y eso debemos Sí, estar haciendo todo el tiempo. sí, definitivamente lo último que quiero decir, ya también para ir cerrando, no quería que se me escape esto, es de que el tema escatológico es muy interesante, es un tema fascinante, es un tema pero, o sea, es un tema, y esto hay que tenerlo muy claro, en el cual se nos permite discrepar. No es un tema salvífico, no es un tema esencial, es un tema interesante, es un tema del cual nosotros también tenemos que estar conscientes, porque la vida obviamente también nos exhorta a poder discernir los tiempos, ¿no? Pero existen obviamente muchas posturas a nivel escatológico, la pretribulación, la mitad de tribulación, los milenialistas, los amilenialistas, también está la postura dispensacionalista, que de hecho es muy conocida, es muy aceptada sobre todo para esta parte del mundo, ¿no? En Latinoamérica, y es bastante curioso porque siempre se habla, ¿no? Y para poner el contexto, voy a poner nuevamente esta imagen, siempre se habla de que Israel es el reloj de Dios. Entonces, se cita ese verso de Mateo 24 en la que te habla, ¿no? Que cuando vean la higuera que reverdece, es porque el tiempo está cerca, ¿no? Y no pasará una generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, hay muchas interpretaciones acerca de lo que es una generación, acerca de a qué generación se refería, e incluso, ¿no? Para los que son, como dije, ¿no? Dispensacionalistas, que te dan por sentado que sí, ¿no? Es la generación a partir de que Israel en el año 1948 volvió a ser nación. Entonces, a partir de ahí, solamente va a pasar el tiempo de una generación como máximo para que finalmente todas las cosas ya del fin del mundo acontezcan, ¿no? Ahora, eso es hasta cierto punto relativo, porque una generación, algunos lo interpretan de ser 40 años, otros 80 años. De hecho, esta gente que ha hecho esta interpretación, esta profecía, lo ha interpretado de esa manera, ¿no? Que como Israel ha venido o volvió a ser nación en el año 48, por ende, el final de todas estas cosas tiene que ser en el año 2028, porque en el 2028 se cumplen 80 años, y como la Biblia dice que no va a pasar una generación hasta que todo esto acontezca, entonces eso quiere decir que sí o sí Jesús tiene que venir en el año en 2028, porque es ahí donde se cumplen 80 años. Otra cosa más, una de las cosas de las que yo a veces he especulado con algunos amigos, digo, ¿no? Si esa interpretación en todo caso es correcta, entonces eso quiere decir de que en todo caso, porque hay algunos que dicen que no, que una generación no es 80 años, que una generación es 100 años, y hay otros que dicen que no es 100 años, que es hasta 120, porque 120 es la edad que vive como máximo un ser humano. Entonces, eso quiere decir de que si es 120 años, entonces todo esto va a suceder como máximo hasta el 2068, que es donde se estaría cumpliendo 120 años desde la formación, o mejor dicho, la nueva fundación del pueblo de Israel, ¿no? Como nación. Entonces, no podemos especular de esa forma, ¿no? No podemos dar por sentado, porque yo entiendo que hay muchas cosas. No podemos hablar de fechas, esa es la realidad. Claro. Y si bien es cierto, hay muchas cosas del dispensacionalismo que a mí en lo particular, en lo personal, me parecen muy interesantes. Me parece que a veces como que es demasiado, o sea, como que hay mucha coincidencia como para pensar de que no hay ciertas cosas que el dispensacionalismo dice que no pueden ser ciertas, ¿no? O que no vayan a ser ciertas, pero tampoco podemos tomar como que cierta postura escatológica es como que la verdad y la absoluta verdad, siendo que las posturas no son concluyentes y no hay un consenso unánime acerca de lo que va a suceder. De lo único que hay un consenso unánime, y esto sí, en eso sí estamos de acuerdo absolutamente todos, es en que Jesús va a regresar. Eso es lo único en lo que todos estamos de acuerdo. Y obviamente Jesús va a regresar porque Él así lo ha prometido. Y eso es clarísimo en la palabra. ¿Cómo va a regresar? ¿Cuándo va a regresar? No podemos tener una certeza. Ahora, eso no significa que no debamos estudiar, que no podamos teorizar, que no podamos hacer teología, que no podamos hacer un trabajo escatológico acerca de estos temas, pero obviamente entendiendo que somos falibles y que obviamente puede ser que lleguemos a ciertas conclusiones que tengan verdad,
pero así también no quiere decir que otro hermano también no pueda llegar a una conclusión bíblica en la que también pueda tener cierta parte de verdad. No necesariamente nosotros vamos a ser los dueños de la verdad en estos asuntos. Claro, como para ir cerrando, debes saber que hay posturas que nos hablan de distintas perspectivas, cómo se va a vivir este asunto del arrebatamiento, ¿no? Algunos piensan que la iglesia va a ser arrebatada antes del tiempo de tribulación. Otros dicen que la iglesia va a ser arrebatada durante la tribulación. Otros piensan que la iglesia va a pasar la tribulación, porque tiene que ser luz en medio de las tinieblas, tiene que soportar la tribulación. Y Jesús va a estar con nosotros en esa temporada. Entonces digamos que hay como posturas pre-tribulacionalistas, pre, durante, post. Otras dicen incluso que una postura es no pensar, no creer en el rapto como tal, ¿no? Y hay varias. Así que yo no me fiaría de una creencia como la de este hombre, pero sí viviría un poco más alerta, porque como bien dice Axel, se acerca el fin del tiempo y no sabes cuándo va a ser. Estamos. Así es, gente. Gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Bueno, si no estás suscrito al canal, te pedimos que suscribas al canal, ya que así activamos el algoritmo y podemos llegar a más personas y eso nos motiva para poder seguir creando contenido. Déjanos por favor también en la caja de comentarios qué otros temas te gustaría que toquemos, ¿no? De repente tienes alguna pregunta, algún tema que por ahí de repente no es tan, no se toca tanto, de repente a veces en las iglesias, y por ahí podemos hacer la chamba obviamente de prepararnos para poder exponerlo aquí en el podcast o de repente en un video pregrabado a futuro, ¿no? Y nada, solamente agradecerles igual nuevamente a todos por habernos acompañado el día de hoy. Eso, amigos, estamos en contacto a través del chat, ya saben, no se peleen, pero síganos en todas las redes como Pasión Urbana Perú, porque Pasión Urbana hace esos programas Podcast Influyente y el programa Hitos, pero tú síguenos por ahí. Avísanos si tienes alguna pregunta, alguna consulta o también una temática como dice Axel para poder tomarlo en cuenta porque se viene nuevo contenido. O por último también, si no estás de acuerdo, también puedes ponerlo ahí en la caja de comentarios, ¿no? Porque la idea es, como siempre decimos, fomentar el pensamiento, la crítica, el poder cuestionar, obviamente, ciertas cosas con el fin, no obviamente, de cuestionar como tal, sino para que cuestionando podemos generar preguntas interesantes que nos permitan tener bases más sólidas acerca de la fe que tenemos, ¿no? En este caso como cristianos, como hijos de Dios. Y nada, ahora sí, un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.